ojos, boca, tener esa tos seca que empieza a molestarle a uno y uno dice, ¿qué será? Bueno, eso podrían ser los síntomas de un problema mucho más grave. Está con nosotros el reumatólogo Roberto González Arce, que nos va a explicar qué relación tiene esto que acabamos de conversar con el síndrome de Sjögren. O sea, ¿qué realmente está relacionado? Doctor, muy buenos días y cuéntenos qué es lo que produce, por ejemplo, la resequedad, la picazón y que a veces sentimos cuando tragamos la boca como un cartón. Claro, bueno, esos síntomas que usted menciona se llaman en la medicina el síndrome seco. Todo lo que corresponde a ojo seco, boca seca, piel seca, resequedad vaginal, es una resequedad generalizada. Hay diferentes causas y una de ellas son enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune más frecuente que puede causar esto se llama efectivamente el síndrome de Sjögren, y la causa en este caso son anticuerpos que el mismo cuerpo produce para atacar las glándulas que producen lágrimas y que producen saliva, y así se produce la resequedad. Doctor, usted acaba de decir que esta es una enfermedad autoinmune. ¿Con cuál otra enfermedad podría esto confundirse? Sí, muy buena pregunta. La artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico también pueden causar este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, en la artritis y en lupus, la manifestación ocular más frecuente se llama queratoconjuntivitis zika, o sea, el ojo muy seco, junto con el síndrome de Sjögren. Esto se puede confundir o inclusive a veces se pueden presentar las dos concomitantemente. Justo se le iba a preguntar, ¿verdad? Que si hay artritis o hay lupus, ¿podría aparecer este síndrome? O sea, tener ambas enfermedades. Sí, de hecho, si uno se pone a estudiar la literatura, aproximadamente un 25-50% de los pacientes que tienen artritis reumatoide pueden tener anticuerpos de Sjögren o la enfermedad inclusive manifiesta concomitante. Estamos hablando que un cuarto de los pacientes con artritis pueden tener la manifestación. Doctor, ¿por qué afecta, digamos, como la mucosa o la parte, digamos, que mantenga nuestro cuerpo húmedo? Sí, bueno, esto no lo sabemos bien porque el cuerpo se ataca a él mismo, pero los anticuerpos van a proteínas que están en zonas donde se produce la saliva y donde se producen las lágrimas. Y entonces las glándulas, al ser atacadas y destruidas, ya no podemos producir este tipo de lubricación en los diferentes tejidos, y por eso es que ocurre el síndrome seco en el síndrome de Sjögren. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Afecta a membranas y mucosas, pero entonces, doctor, ¿qué hacemos en el caso de que no se tengan lágrimas y tampoco saliva? O sea, no se puede comer. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, bueno, lo que tenemos que hacer básicamente es tratamiento sintomático. Antes se pensaban que como la enfermedad era autoinmune, si dábamos tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores para controlar el sistema inmune, iba a cambiar el síndrome seco. Pero eso no es así. Lo que se puede hacer básicamente es que si tenés ojo seco, podemos ponerte gotas lubricantes, suero autólogo para intentar ayudarte con la lubricación del ojo. Hay saliva artificial, pasta dental especial para boca seca. Entonces es muy tratamiento sintomático. Eso se hablaba en algún momento que daba más comúnmente en mujeres después de los 40 años, pero ¿realmente predomina después de la menopausia, doctor? Sí, en realidad el Sjögren se habla de que es una enfermedad que tiende a afectar edades un poco mayores. Se dice que 55 años más menos 5 es básicamente como la edad donde más ocurre, y efectivamente las mujeres son las que más se afectan por mucho. Alguna literatura habla que la relación hombre-mujer es de 9-1, o sea, 9 mujeres por cada hombre. Doctor, ¿hay posibilidad de que aparezca el Sjögren con una persona que tiene padecimientos de hipotiroidismo? Sí, claro. De hecho, es uno de los diagnósticos diferenciales también, el hipotiroidismo o el Hashimoto, como se dice, la enfermedad autoinmune a nivel de la tiroides. Ya cuando están muy avanzados y muy severos, pueden también ocasionar cierta resequedad. Por lo tanto, es diagnóstico diferencial. Y no solo diagnóstico diferencial, sino que el mismo hecho de que usted tenga una enfermedad autoinmune la predispone a tener otra enfermedad autoinmune que puede ser en otra parte del cuerpo, como por ejemplo la tiroides, un Hashimoto. Dice Silsa en nuestro Facebook que qué genera el síndrome de Sjögren y si se puede llegar a curar en algún momento. La segunda respuesta es no, no se cura. Una vez usted tiene la enfermedad, la va a tener para el resto de su vida, como lo son la gran mayoría de enfermedades autoinmunes reumáticas. Y la respuesta del por qué ocurre, básicamente el cuerpo empieza a percibir las glándulas que producen saliva, como la parótida o las mandibulares y maxilares, y las glándulas lacrimales, como si fueran anticuerpos, como si fueran antígenos. Entonces el cuerpo produce anticuerpos y los ataca. Así es lo que pasa. Ahora vea también lo que nos pregunta Carolina, que ¿cómo afecta el tejido conectivo mixto? ¿O qué es esto más bien, doctor?
Las enfermedades del tejido conectivo son un grupo de aproximadamente 5 o 6 enfermedades que engloba la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el Sjögren. Son como, por decirlo así, enfermedades de una misma familia. Entonces, si bien ahora hablamos mucho de los síntomas glandulares, que son la gran mayoría del Sjögren, también puede dar manifestaciones extraglandulares, o sea, otras manifestaciones en el tejido conectivo. Por ejemplo, la artritis o las artralgias, el dolor articular, es la manifestación más frecuente extraglandular del Sjögren, pero también puede afectar pulmones, puede afectar corazón, puede afectar la sangre, puede afectar el sistema nervioso central, clásico de las manifestaciones autoinmunes que son en diferentes sistemas. Pregunta también Esteban a través de nuestro Facebook que si el Sjögren puede llegar a producir mal aliento, doctor. Vieras que sí, en el sentido no tanto por la boca seca, sino que la boca seca tiende a dar mucha enfermedad periodontal o puede ocasionar caries, mala higiene bucal y esto claramente se asocia a que usted va a tener un mal aliento. Doctor, hablemos justamente de eso, el síndrome seco, ¿verdad? Ojos secos, piel seca, usted decía que también resequedad nasal y vaginal, eso es como de los síntomas, número uno del Sjögren. Número uno y por mucho, los síntomas glandulares van a ocurrir en aproximadamente el 100% de los pacientes, entonces sí, van a ocurrir muchísimo los síndromes secos en estas enfermedades por mucho. ¿Por qué la gente queja hongos en la boca y también caries dentales? Precisamente por eso, porque la saliva hace una función vital a nivel de la boca para mantener la microbiota que tenemos a nivel bucal, para mantener ese ecosistema saludable, que no haya ninguna carie o ninguna bacteria proliferante. En este sentido, cuando no tenemos la saliva, se pierde esa barrera, esa bioquímica adecuada de la boca y se empiezan a producir muchísimas caries, muchísima enfermedad periodontal. Visitar los odontólogos frecuentemente para que tengan buena higiene y buen control bucal es fundamental en estos pacientes. Vea lo que nos pone Cinia, qué interesante, porque es completamente al revés de lo que venimos conversando. Dice que ella se acuesta y se levanta con muchísima saliva. ¿Qué podría estar produciendo ella más bien? O sea, tiene mucha saliva en la boca antes y después de dormir. Sí, esa es una buena pregunta. A veces hay pacientes o ciertas personas que producen más durante la noche, muchas veces porque son respiradores nasales, ¿verdad? Entonces, al tener obstruidas las vías nasales, en la boca se tiende a producir más saliva porque toda la respiración se hace a nivel bucal y entonces terminan amaneciendo con relativa boca húmeda. Vea, yo espero decirlo bien, lo que nos está poniendo Silsa dice que si el hiperaldoteronismo puede producir el síndrome de Sjögren o viceversa. Vieras que no entiendo el término bien. Vea, es doctor, para que usted lo vea. El hiperaldosteronismo. Exactamente. El hiperaldosteronismo, bueno, es un exceso de la aldosterona que puede haber a niveles sanguíneos. Desbarájeme eso, doctor, para que entendamos todos. ¿Qué es eso? La aldosterona es una hormona, ¿verdad?, que se produce a nivel de la glándula suprarrenal. Se utiliza mucho para el control de la presión y el sodio principalmente. Ciertas enfermedades endocrinológicas pueden ocasionar esto, claro. Pero que sea parte de sus síntomas tener el síndrome seco, no lo he escuchado mucho, no me parece que esté muy asociado. Bueno, también pregunta Cari que si es hereditario. La respuesta es no. Y eso es una pregunta que se traslapa a la gran mayoría de enfermedades reumáticas. Clásicamente nos preguntan, tengo artritis, tengo lupus, tengo Sjögren, ¿se lo voy a dar a mis hijos? Esa es una pregunta clásica en el consultorio. La respuesta es que no son enfermedades por transmisión genética. Sí va a haber un cierto mayor riesgo pequeño que la población general de que usted tenga esta enfermedad, pero no son como enfermedades ligadas al X o ligadas al gen Y, que estas definitivamente se van a trasladar como un síndrome, claro, por ejemplo, de Down, que estos sí tienen más transmisibilidad genética. Ahora, por ejemplo, en el caso de Cinia, dice que ella pasa con muchísima saliva y que más bien tienen que estarla botando constantemente. Ella quiere saber qué podría estar pasando con su cuerpo. Es una buena pregunta. Habría que ver temas, por ejemplo, de alimentación, de hidratación adecuada, que ella podría tal vez intentar valorar con algún nutricionista, intentar cambiar estos hábitos para intentar cambiar. Hay ciertos fármacos también que pueden causar hipersalivación, como por ejemplo la pilocarpina, ¿verdad? Entonces hay que ver si tal vez algo farmacológico está también, claro, causando esto en ella. Por supuesto. Vea, por ejemplo, Ángeles nos pregunta qué características debe tener la pasta dental para un paciente con Sjögren.
Hay muchísimas marcas comerciales. Yo les recomiendo que busque, inclusive no solo en supermercados, sino en farmacias, y usted puede preguntar por una pasta dental para boca seca. Estas tienden a tener componentes que asemejan la saliva, ¿verdad? Como la saliva artificial, y entonces te queda como una cubierta que está por más tiempo, y lo que intenta hacer es simular la saliva que nosotros tenemos y mejorar todo este ambiente a nivel bucal. Dice Marisela que ella tiene demasiada resequedad vaginal y que se le hacen demasiadas infecciones. ¿Qué podría ella hacer para solucionar este problema? Esto, bueno, no necesariamente va a ser un paciente con síndrome de Sjögren que va a tener esto, ¿verdad? Las pacientes posmenopáusicas, por la baja producción estrogénica que tienen a nivel sanguíneo, claro, eventualmente pueden llegar a tener una resequedad vaginal. Siempre hay que ver esta parte, pero también si tuviera síndrome de Sjögren, lo que puedes hacer es utilizar ciertas cremas lubricantes normales, o hay cremas inclusive que tienen estrógenos, que se ha visto que podían mejorar la lubricación en esta zona. Claro, vea, Carly nos dice que ella ve muy borroso, aún usa lentes, ella no logra distinguir en que si podría ser Sjögren o síndrome de ojo seco, tiene 44 años. Sí, bueno, la visión borrosa o los trastornos de la agudeza visual en su gran mayoría son trastornos que usted ocupa tal vez algunos lentes o algún ajuste en ese sentido. El Sjögren también puede causar visión borrosa. Lo principal que tiene que tener un paciente con Sjögren es la sensación de tener una basurita en el ojo. Los pacientes lloran y no producen lágrimas. Entonces, si tenés estos síntomas del ojo muy seco y además la visión borrosa, probablemente puedas pensar en un síndrome de Sjögren. Roberto González Arce, reumatólogo. Doc, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy muchas amable. Gracias. Charlyn Melina López Bermúdez.